mucha gente no se ha vacunado porque se ha dado la vacuna del COVID y muchos no se han vacunado justamente por eso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está, don Arturo? Estamos hablando con el doctor Cáceres, médico del distrito de Seiza, ¿sí? Y realmente un referente porque hace muchos años que está el doctor trabajando con la comunidad fundamentalmente de Carlos Espegazzini, pero ha trabajado para los docentes, así que ha agarrado de la comunidad entera del distrito. Así que bueno, tiene un conocimiento muy claro de toda esta situación. ¿Qué tal, doctor? Le estaba diciendo a la audiencia que hay muchos casos que nos están diciendo los abuelos de mucha gripe. ¿Qué nos puede comentar un poquito de esto? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitar a participar con su programa radial y de esta manera brindar informaciones útiles a la comunidad. Sí, usted es de la familia, ya es de la familia de la radio. Nosotros cuando tenemos que, bueno, usted y el doctor Flores son los referentes. Desde mi punto de vista como agente de salud y como médico y un rol importante, dentro de mi conocimiento vamos a informarle que hemos tenido un cimbronazo con la pandemia, lo cual es como que no estábamos preparados para tal caso en particular. La pandemia significa que es universal, no se salvó ningún país, no tiene frontera, y por lo tanto nos agarró de contra a nosotros como si fuera que estamos de contramano. Sí. Y en ese contexto nos preocupamos tanto. Es lógico cuando uno se preocupa por una enfermedad, algo nuevo, pasa al olvido otras enfermedades que estamos acostumbrados a paliar, digamos, porque sí, como la gripe, estamos hablando de la gripe de la influenza, que este es un virus que tiene el virus, nos olvidamos del virus común, digamos, el virus influenza tipo A y tipo B, porque no había inundado el virus del COVID-19. Claro. Más allá de que tratamos de pelear para conseguir vacuna, después el Estado, como siempre, nos brindó suficiente información y vacuna, y nos saturamos y nos olvidamos de que debemos también vacunar contra los virus estacionales, como por ejemplo la influenza. El virus de la influenza no significa que al vacunarse contra el COVID desaparece, sino que pasa a un segundo plano y en circunstancias nos afecta nuevamente. Uno es por falta de vacunación y ya nos cunde el pánico, por decir así, a la familia. Bien, en este contexto debemos recordar que el calendario de la vacunación contra el virus de la influenza es una vez al año, pero está permitido cada 6 meses. Ajá, eso no lo sabemos. No lo sabíamos eso, doctor. Que a usted le interesa, como a usted le interesa y para los oyentes. Los grupos de riesgo están, por ejemplo, desde los niños de 0 a 24 años, tanto las embarazadas como las puérperas, y los que cumplen funciones en salud, por ejemplo, sí, médicos, enfermeros, y los adultos mayores, es lo cual usted me está preguntando. Y indudablemente esto generalmente se expresa más los síntomas del virus de la gripe, tanto influenza A como la B, en forma estacional. Esto los países en desarrollo lo tienen claro, generalmente parecen más en invierno. Pero últimamente, como ahora usted dice que ha brotado, significa por un lado por el olvido, otro porque son pacientes de riesgo. Claro. Y por lo tanto, en este caso, tenemos que interpretar de que se tiene que vacunar cada 6 meses. Y los mayores de 65 años
tiene la posibilidad de vacunarse, por ejemplo, para protegerse de la misma, y se denomina una vacuna trivalente, que se denomina después de los 65 una ayudantada, por decir así. Este perfil de seguridad protege contra 3 tipos de virus, porque el virus se clasifica según, como usted verá en la imagen, en la televisión, en la pantalla, miles de alfileres, que se dividen en proteínas tóxicas que se adhiere a la capa mucosa del organismo, y hay una proteína que tiene un nombre particular, que es la N. Sí. Es esta proteína N, y hay otra proteína que se llama H. Y en base a eso, esto en circunstancia ingresa al organismo, infecta y comienzan los síntomas: estornudo, decaimiento, dolor generalizado, poliarticular, más la tercera edad. Claro. Y no es que el virus, más allá que tiene su periodo de estado, que es de 7 días, desaparece a los 7 días, desaparecen los síntomas, pero quedan restos de estas proteínas H y de la proteína N, lo cual esto ocurre que antes de que desaparezca se vuelve a infectar, y esto se redistribuye en el ser humano. De ahí que las vacunas, en circunstancia, a pesar de que ayudan, el virus se muta muy rápidamente y generan entonces enfermedades así epidémicas. Claro. Recordando también que el virus, o sea que en determinada región, el virus, y estacional, hay un virus que no dejó huella porque se hizo pandemia, el denominado a ser humano, el H1 y el N1. Sí. ¿Se recuerda que era la pandemia previo al COVID-19? Sí. Por lo tanto, de ahí que tiene una alta capacidad de, en este caso, de recombinación. Y por lo tanto, es lo que hoy posiblemente lo están padeciendo los pacientes de riesgo, como lo había dicho anteriormente, pues tiene una propiedad genética y tiene una propiedad antigénica, y por lo tanto se tiene que atenuar con las vacunas. No se debe olvidar que se debe aplicar 2 vacunas cada 6 meses, y el intervalo de la aplicación de la vacuna debe ser 1 mes después de cualquier vacuna que está en los tableros convencionales. Sí. Sí, es decir, que si se dio la vacuna, por ejemplo, la tercera, cuarta dosis, quinta dosis, la vacuna de COVID, tiene que sí o sí esperar 30 días para poderse volver a vacunar de la gripe. Así mismo, y no olvidarse que una vez que se aplique la vacuna para la gripe y mayores de 65 años, perfil de riesgo, debe volver a reiterar la vacuna para la gripe tipo influenza, o para la gripe, como dice, a los 6 meses, más ya que el calendario en tiempo sin epidemia y en tiempo sin pandemia está obligado 1 dosis al año, pero en estos tiempos que pasamos por muchos y digamos que el organismo ya quedó un poco sensibilizado contra el virus de la pandemia, se debe vacunarse a los pacientes de riesgo, y es por esa alta redistribución y la capacidad genética del virus es lo que genera, y otro también el olvido de los pacientes, lo que genera hoy que hay más prevalencia de la enfermedad generada por la gripe, de los virus de la influenza. Y esto tenemos que tener presente, que la comunidad, los centros de salud, tenemos a mano y existe suficiente vacuna para todo tipo de pacientes, desde los 0 hasta 24 años, ahí hasta los 65, siempre y cuando con los términos después de 30 días de otras vacunas.
el intervalo necesario para aplicarse. Con el solo hecho de presentarse con su libreta de vacuna tradicional o convencional o con el DNI, hay una muy buena predisposición en los distritos, más en estos tiempos que todavía es, digamos, que estamos sensibilizados. Doctor, ¿algún tipo de protocolo? Pues uno ve en la calle que dijeron no COVID, sí, sin barbijo, y la gente anda sin barbijo. Y esto, por lo que yo sé, el protocolo, parte del protocolo que tiene esta enfermedad es realmente es barbijo, también aislamiento. En realidad no estamos acostumbrados, por ejemplo, usted hace falta caminar por la calle, el barbijo fue molesto, pero más de una oportunidad se dijeron que el barbijo vino para quedarse. Sí. En la práctica, los pacientes de riesgo, como digo, deben usar el barbijo. Y es lógico, es simple, no tan complejo. Por ejemplo, los protocolos, lavarse siempre las manos, ya sea antes de saludar, antes de entrar a un negocio, a levantarse. Es una conducta de vida nada más, no solamente con los antisépticos habituales, solamente con jabón común. Gracias. Y eso, con esto es más que suficiente. Indudablemente que no todo está obligado, porque pareciera ser que estamos acostumbrados a convivir ya con distintos tipos de epidemias, pero los protocolos son comunes y sencillos, lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado. Claro, tal cual. Lo que pasa es que, como dijo usted, el barbijo molesta, el barbijo sí, incomoda algunas veces, el barbijo aleja, y es como que la gente estuvo mucho tiempo alejado, no se podían abrazar, no se podían dar la mano, no se podían dar un beso, no podían compartir mate, y es como que le dieron vía libre con todo esto. Sí, y la gente se olvida, claro, y la gente se olvida que está conviviendo con un montón de enfermedades, doctor. Correctísimo, así es. El barbijo se ha demostrado que si dos sujetos o personas tienen barbijo, la posibilidad de infectarse es de menos del 10%. En cambio, si un solo individuo tiene un barbijo, tiene la posibilidad del 50%. En cambio, si los dos pacientes se saludan y no tienen barbijo, tiene mucha más posibilidad de infectarse. Tal más cual. De lo que no tienen. De ahí la importancia. Yo creo que el barbijo, más allá de que la comunidad se está cansado, sí, pero debe dejarnos una enseñanza, porque tenemos que cuidarnos entre todos la salud. Tal cual. Y bueno, por eso verás algunos que es con barbijo y otros sin barbijo, y todavía hay negocio en nuestro medio que no te permiten el ingreso, pero nos conocemos que nosotros somos bastante duros y nos pasamos los límites y pasamos sin barbijo. Y una vez adentro, más allá que con la mirada nos dice, usted ingresó indebidamente, bueno, pero así somos, me explico, pero sí, hay que seguir. Es un problema de educación, doctor, es un problema de educación. Exactamente, es un poco complejo, veo decir así, pero bueno, en cada uno, porque tenemos que cuidar en lo personal. Y el virus se transmite de persona a persona, más allá que existe otro tipo de virus, en aves, en cerdos, pero esto no infecta al ser humano. Claro. Solamente, como le decía, el virus queda en el ser humano y cuando no nos dimos cuenta ya estamos infectados por otro tipo de virus, el A, B y C, y esto ocurre en la redistribución genética dentro del organismo y nos encontramos que nuevamente estamos infectados. Es un mecanismo que tiene el virus, es bastante poderoso, y nuestro organismo es imposible reconocerlo a todos porque estos virus tienen tantas facetas. Siempre se ha comparado con un cristal o diamante. Antes de descubrirlo ya cambian de faceta porque tiene un genoma de un perfil de rápida mutación.
Claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, que una vacuna es ya vieja de un año para otro, tienen que realmente reactualizar. Hay que volver a vacunarse, sí. Y entonces de esa manera tratar de dar inmunidad al organismo, porque tal cual. Como ser humano no producimos tanto anticuerpos contra los antígenos virales. Claro. Bueno, doctor, la verdad que más claro imposible, más específico imposible, ¿sí? Más práctico imposible, así que le agradezco enormemente, necesitamos siempre su ayuda, porque vemos esta situación y es bueno que un profesional como usted las refuerce para la audiencia, porque este medio es un medio de comunicación donde llega mucha gente y nosotros somos un poco también el parámetro donde, bueno, nos preguntan, nos dicen, nos comentan, nos cuentan, ¿sí? de diferentes situaciones y bueno, y nosotros recurrimos siempre a los profesionales para que nos ayuden. Así que usted es parte de nuestra familia, es parte del equipo de trabajo de esta radio, de este espacio, y bueno, le agradezco enormemente. Igualmente, y muchas gracias siempre por tenerme presente, y le mando un caluroso saludo a esa enorme audiencia que está siempre prendida en la radio. Bueno. Y fraternal saludo para ustedes y todos sus compañeros que están ahí. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Buenas tardes. Buenas tardes.